Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. Es una de esas fuentes que, fíjate, parecen simples a primera vista, pero que esconden un universo arquitectónico enorme. Ajá, totalmente. De entrada parece otra cosa. Exacto. Se titula Nasruddin y los animalitos, la oración solar y las 6 capas de bendición. Y bueno, si alguien lo ojea así rápido, pensaría que es un simple cuento infantil, escrito específicamente para un niño llamado Santi. Sí, un cuento para antes de dormir, digamos. Pero la misión de nuestra exploración de hoy es desentrañar cómo este texto entrelaza de manera brillante una sabiduría inmensa. O sea, estamos hablando de conectar el pensamiento místico de figuras como Rudolf Steiner y Edgar Cayce directamente con la física cuántica y la ciencia de la coherencia cardíaca. Es un cruce de disciplinas increíble. Lo es. Así que, bueno, vamos a desempacar esto, porque promete ser un recorrido lleno de revelaciones. Y es un recorrido, sumamente pertinente para la gente que nos acompaña. Basta con observar el entorno actual, ¿no? Existe una época marcada por la sobrecarga constante de información, niveles de estrés altísimos y una sensación casi permanente de escasez. Ujú. Esa prisa de todos los días. Exacto. Hay una creencia generalizada de que no hay suficiente tiempo, ni suficiente energía o recursos. Y este texto, bajo el disfraz de una historia para niños, ofrece en realidad un antídoto estructurado, muy metódico y, pues, sorprendente, contra toda esa ansiedad moderna. Suena casi demasiado ambicioso, la verdad. Un poco, sí. Es decir, proponer la solución a la ansiedad moderna a través de un cuento sobre un jardín. Pero la forma en que describe a los personajes es precisamente lo que capta la atención. La premisa nos sitúa en el jardín de Nasruddin, un hombre sabio. Ajá. Y este lugar no destaca por lujos ni nada por el estilo, sino porque es un espacio de paz absoluta, una especie de oasis. Por eso, los animales del vecindario acuden a él cuando tienen problemas. Y me pareció muy revelador cómo cada animalito representa una carga psicológica muy específica. Es un espejo de nosotros mismos, básicamente. Totalmente. Por ejemplo, está Pío, el pajarito azul. Él no puede dormir porque le preocupa la falta de paja para calentar a sus pollitos. O sea, es la representación perfecta de la ansiedad por la supervivencia básica, el miedo a no llegar a fin de mes. Sí, la base de la pirámide. Y luego la historia introduce a Zumba, la abejita dorada, que sufre de insomnio porque las flores se están secando y teme quedarse sin néctar. Es una clara analogía de la ansiedad laboral. El miedo a perder el trabajo. Exactamente, el temor a perder la fuente de ingresos o a que el mercado cambie drásticamente. Cada personaje refleja un nivel distinto de nuestras propias preocupaciones. Claro, y la cosa se vuelve más existencial. También llega Iris, una mariposa de colores que se siente perdida. Siente que su vuelo es un esfuerzo constante, muy pesado y sin fluidez. Es la clásica crisis de propósito. Cuando el día a día se siente como remar contra la corriente. Ajá. Y luego está Tito, la tortuguita sabia, que siente que avanza demasiado lento y teme no tener una dirección clara. Es ese miedo tan contemporáneo a quedarse atrás mientras el resto del mundo parece ir a la velocidad de la luz. Lo fascinante aquí es la perspectiva que aporta el último personaje, el águila solar. Ella tiene la capacidad de ver todo desde las alturas, pero el viento la desvía constantemente y pierde la visión de conjunto. Pierde el rumbo. Representa a la perfección esa pérdida de perspectiva que ocurre cuando la urgencia del momento nubla la capacidad de ver el panorama completo. Y la respuesta de Nasruddin ante todo este zoológico de ansiedades es brillante. Sí, su reacción es clave. Él escucha a estos animales, con sus dramas aparentemente aislados, y sonríe porque reconoce un patrón. Se da cuenta de que todos sufren exactamente del mismo mal subyacente. El problema real no es la falta de paja o la escasez de néctar. Ni la velocidad de la tortuga. Exacto. El verdadero problema es el ruido mental ensordecedor y el enfoque absoluto en la carencia. Todos están atrapados, sintonizados en la frecuencia del miedo. Y ahí es donde la historia deja de ser un simple cuento y se convierte, pues, en un manual de instrucciones. Nasruddin les enseña el primer paso de su técnica, el silencio. El famoso silencio. Les dice que antes de pedir cualquier cosa, antes de intentar solucionar el problema de manera lógica, hay que apagar la tormenta mental.
El texto ofrece un ejercicio exacto, fíjate. Sí, la respiración. Consiste en inhalar contando hasta 4, sostener el aire suavemente por 2 tiempos y luego exhalar muy despacio contando hasta 6. Esto se repite 3 veces con la instrucción visual de imaginar ser una montaña quieta bajo un cielo azul. Es una técnica de anclaje. Totalmente. Nasruddin explica que intentar orar o pedir ayuda con la mente llena de pánico es como intentar escuchar una melodía sutil en medio de un huracán. ¡Qué gran analogía! Y esta quietud descrita en el cuento no es una simple metáfora de relajación. El documento la define como alta coherencia. Describe el instante en que el corazón, la mente y el cuerpo se alinean como una sola antena receptora. Ahí es donde entra la ciencia. Y el misticismo también. El texto hace un puente directo con conceptos bastante complejos. Menciona que Rudolf Steiner llamaba a este estado trabajar el cuerpo etérico, mientras que Edgar Cayce se refería a ello como entrar en receptividad. A ver, espera. Para no perdernos en términos que pueden sonar un poco esotéricos, cuando el texto cita a Steiner hablando del cuerpo etérico o a Cayce sobre la receptividad, ¿cómo aterrizamos esto a algo más terrenal? Claro. O sea, ¿qué significa en la práctica para quienes nos escuchan? Es una excelente pregunta. ¿Se puede imaginar el cuerpo etérico como la batería invisible o el campo de energía vital que sustenta el cuerpo físico? Si esa batería está drenada por el estrés y el miedo, el sistema entero colapsa. ¿Tiene sentido? Lo que Casey y Steiner sugerían, y que la ciencia moderna corrobora a través de la biología y la física cuántica bajo el término de coherencia cardíaca, es que se debe afinar el instrumento antes de siquiera intentar tocar una nota. Claro, preparar el terreno. Exacto. Si el sistema nervioso está en modo de supervivencia, cualquier acción que se tome nacerá del pánico. El silencio que propone Nasruddin es, biológicamente hablando, el interruptor que apaga la respuesta de lucha o huida. Comprendo. O sea, es literalmente cambiar la química del cuerpo como paso cero. Y una vez que se logra ese silencio, Nasruddin introduce el segundo paso. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque le da un giro por completo a lo que tradicionalmente se entiende por oración. Le da la vuelta por completo. Él les indica que ahora deben entrar al sol. Aclara que no se refiere a mirar el sol físico, sino a entrar en lo que denomina el Cristo solar, una fuente de amor en el centro de todo. La visualización consiste en dar un paso hacia una esfera de luz dorada y viva. Y dejarse envolver. Sí, el objetivo no es rogarle a la luz, sino dejar que esa luz piense y ame a través de quien realiza el ejercicio. Pero nuevamente me surge una duda. Hablar del Cristo solar puede sonar a un dogma religioso muy específico. Sí, podría interpretarse así. ¿El texto lo aborda desde una religión en particular? En absoluto. Y eso es fundamental aclararlo. El texto utiliza la figura del Cristo solar no como una exclusividad religiosa, sino como un arquetipo universal de amor incondicional y conciencia superior. Un símbolo de luz. Justamente. En términos psicológicos o biológicos, entrar al sol es simplemente elevar la mente y la emoción a un estado de gratitud y compasión puras, despegándose del ego asustado. El Ávila solar del cuento lo ilustra maravillosamente al decir que, desde adentro de esa luz, los problemas inmediatos desaparecen de la vista. Y en su lugar se perciben los ciclos largos. Los ciclos perfectos de la naturaleza. Todo adquiere sentido geométrico. Es un cambio radical de posición. Ya no se está debajo del problema intentando sostenerlo, sino por encima, observándolo. Y esto nos lleva al tercer paso que menciona el manual de Nasruddin: resonar y bendecir. La resonancia. Utiliza una analogía muy visual con una campana. Explica que al acercarse a una campana inmensa que está sonando, el cuerpo físico de la persona empieza a vibrar en esa misma frecuencia. Al entrar al sol, se vibra en una frecuencia tan pura que los miedos particulares, ya sabes, la paja, el néctar, se disuelven como la niebla cuando sale el sol. Se evaporan. Desde esa resonancia, Nasruddin enfatiza que ya no se pide desde la carencia, sino que se bendice desde la abundancia. Si conectamos esto con el panorama general, la oración que comparte Nasruddin es un reflejo de esto. No se pide que llueva para las flores de la abeja, ni que aparezca paja mágicamente para el pájaro. No se piden cosas materiales. No, la oración bendice a toda la humanidad con luz, con el agua de la vida y con el pan de la vida para tener resiliencia ante cualquier condición cambiante. Y al escuchar estas palabras, el cuento relata que a Pío, el pajarito, se le calienta el pecho de forma repentina.
Ese detalle del calor en el pecho me pareció clave, porque el documento no lo deja como un adorno literario. De hecho, se apoya en investigaciones científicas reales, específicamente citando al Instituto HeartMath. Sí, una institución muy prestigiosa. ¿Podrías profundizar en cómo aterriza esta ciencia en la historia? Claro, el Instituto HeartMath lleva décadas estudiando la neurocardiología. Han demostrado con mediciones precisas que el corazón humano no es solo una bomba de sangre, sino un centro de procesamiento de información que emite un campo electromagnético real. ¿Un campo que se puede medir? Totalmente medible. Cuando una persona experimenta frustración o miedo, el ritmo cardíaco es errático y caótico, pero cuando se experimenta amor verdadero, aprecio o gratitud profunda, que es exactamente lo que Nasruddin induce con su técnica, el corazón produce una onda armónica, suave y ordenada. Como una onda perfecta. Similar a una onda senoidal perfecta. Y este campo electromagnético viaja más allá de la piel y tiene la capacidad demostrada de influir y organizar la materia y la energía a su alrededor. No estamos hablando de pensamiento mágico, es la física electromagnética del corazón interactuando con el entorno. Entonces, ¿el calor en el pecho de Pío es literalmente su corazón entrando en coherencia electromagnética? Físicamente hablando, sí. Es fascinante. Pero Nasruddin no se detiene en la teoría vibracional. Él saca un pergamino antiguo y les revela a los animales que para que esta práctica no sea superficial y se desvanezca con el primer obstáculo, necesita estructura. Revela 6 capas protectoras de bendición. Descritas como una cebolla de luz. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto de las 6 capas? Vamos a ver la primera. La primera capa se llama la tierra fértil. El concepto central es ser un campo de atracción adecuado. Pío tiene una epifanía y reconoce que su miedo constante y su queja por la falta de paja en realidad estaban sembrando maleza en su propia vida. Es un reconocimiento profundo del poder de la atención. El texto vincula esta primera capa con lo que Steiner denominaba cultivo espiritual y lo que la ciencia cuántica define como el campo de coherencia. La tierra mental. Funciona bajo un principio simple pero implacable. Cada pensamiento de confianza siembra luz y posibilidades. Cada sentimiento de pánico siembra resistencia y escasez. La mente humana es esa tierra fértil que magnetiza las circunstancias que coinciden con la semilla emocional plantada. Si se siembra terror, se cosecha caos. Inevitablemente. Esa idea de cultivar el terreno interno nos obliga a levantar la mirada hacia cómo vemos el panorama completo. Y eso es exactamente la segunda capa, la visión solar, encarnada por el equilibrio del águila. La perspectiva desde lo alto. Esta capa establece que una oración o intención verdaderamente poderosa nunca busca únicamente el beneficio personal y egoísta. En lugar de eso, teje una red donde el bienestar es colectivo. Se busca el mayor bien para todo el sistema, entendiendo que el individuo prospera cuando el entorno prospera. Y si se asume que existe esta red conectada, la forma en que el individuo se comunica dentro de ella resulta vital. Aquí entra la tercera capa, la palabra correcta, que se refiere a la pureza de la intención y la expresión. Ahí es donde Zumba se da cuenta de su error. Zumba la abeja lo comprende de golpe. Se da cuenta de que quejarse incesantemente de las flores marchitas solo enfoca la energía del sistema en la sequía, reforzando la escasez. Eso plantea un desafío psicológico enorme. Es muy fácil caer en la trampa de hablar solo de lo que falta. ¿Cómo plantea el documento salir de ese bucle de la queja constante? El documento sugiere que la intención debe fluir como agua limpia. La herramienta práctica es sustituir la narrativa de la carencia por la narrativa del aprecio. Psicológicamente, la queja cierra las opciones cognitivas. El cerebro literalmente deja de ver oportunidades. Se pone unas anteojeras. Exactamente. Por el contrario, la gratitud y la palabra correcta relajan el sistema nervioso y permiten percibir soluciones que ya estaban ahí. Es la gratitud, no la queja, lo que actúa como llave para la abundancia. Es un cambio de paradigma total. Y hablando de transformaciones profundas, llegamos a la cuarta capa, la resurrección diaria. Esta capa integra la verdad, la belleza y la bondad. Iris la mariposa tiene un momento de claridad hermoso aquí. Sí, su revelación es muy poética. Comprende que su propia metamorfosis,
de oruga que se arrastra a mariposa que vuela, fue en sí misma una resurrección. Entiende que si la vida tiene el poder de renovarse de una forma tan drástica una vez, tiene el poder de hacerlo todos los días. Esta capa es quizá la más filosófica, pero inmensamente sanadora. Invita a vivir desde una certeza absoluta en los ciclos de renovación. En lugar de vivir paralizado por el terror a lo que pueda faltar mañana, se vive celebrando que el universo es intrínsecamente un sistema de ciclos. El invierno siempre cede paso a la primavera. Aceptar esta resurrección diaria elimina el peso de intentar controlar un futuro impredecible. Qué perspectiva tan liberadora para afrontar la incertidumbre. Y esta aterriza en algo muy práctico y cotidiano con la quinta capa, que consiste en descubrir el rol adecuado. Tito la tortuguita, que sufría angustia por ser demasiado lento en comparación con los demás, descubre que su lentitud no es un defecto. Sino su fortaleza. Es el ritmo necesario de un sabio que debe observar y aconsejar. Entiende que no tiene que forzarse a ser tan rápido como un pájaro en vuelo. Esta reflexión sobre el rol es crucial. La alta coherencia que genera el corazón termina revelando la verdadera función de cada individuo en el tejido social. Algunos tienen el rol de ser organizadores rápidos, otros son cuidadores pacientes, otros innovadores disruptivos. El estrés surge cuando se intenta encajar a la fuerza en un molde ajeno. Así es. La propuesta es que desde el silencio interno se descubre el ritmo natural propio, y desde ahí se sirve con compasión y con lo que el texto denomina bellamente la creatividad de los cielos. Lo cual nos empuja hacia la cúspide de este mapa, la sexta y última capa, el portador del sol. El objetivo final es convertirse en el amor que resucita su entorno, siendo un portador de luz que se desplaza en el tiempo y el espacio. Es una imagen bellísima. El águila relata que, al descender de esas alturas doradas, siente la responsabilidad y la alegría de llevar consigo una fracción de ese sol para irradiarlo entre los demás animales del bosque. Es pura poesía. Es muy poética. Pero aquí es donde el documento introduce un concepto de física de vanguardia para fundamentarla. Hablamos del entrelazamiento cuántico. A ver, el quantum entanglement. El texto explica que cada intención de bendición genera una resonancia en una red invisible que conecta los corazones a distancia. Pero espera, la palabra entrelazamiento cuántico suena a ciencia ficción pura, a partículas en un laboratorio. Suena a algo inalcanzable. Sí. ¿Cómo se aterriza este principio de la física teórica a una dinámica de relaciones humanas y emociones? En la física pura, el entrelazamiento ocurre cuando dos partículas interactúan de tal forma que el estado de una afecta instantáneamente a la otra, sin importar los kilómetros que la separen. La acción fantasmal a distancia de Einstein. Exacto. El texto aplica este principio al nivel humano basándose en las lecturas de Edgar Cayce y las observaciones de HeartMath. Cayce afirmaba que la atmósfera de amor coherente creada por un padre o un cuidador atrae y organiza los recursos necesarios para sus hijos. Incluso si están físicamente lejos. Ese es el punto. La coherencia electromagnética de un corazón fuerte e intencionado influye materialmente en la realidad y el bienestar de las personas con las que está entrelazado por el afecto. Uf. ¡Wow! Eso explicaría los resultados prácticos que narra el cuento. Porque 3 días después de que los animales comienzan a aplicar estas 6 capas y a practicar el silencio, ocurre lo que la historia llama el milagro de la sincronía. Todo empieza a encajar. Pío recibe la ayuda inesperada de un pájaro carpintero para aislar su nido. Zumba descubre un nuevo campo florido y forma una alianza estratégica con otra colonia de abejas. Iris encuentra un jardín lleno de corrientes de aire cálido perfecto para su vuelo. Y Tito se consolida como el consejero más respetado del valle. Y el punto clave aquí es que nadie forzó los resultados. Cero manipulación. No hubo manipulación ni esfuerzo agotador. Simplemente cambiaron su frecuencia interna y cooperaron con la inteligencia natural del entorno. Es el triunfo de la sinergia sobre el esfuerzo desgastante. Y es justamente en este punto donde la fuente revela su verdadero propósito y su núcleo emocional más fuerte. La revelación final. Toda esta arquitectura conceptual, todo este conocimiento milenario y científico, se sintetiza en una carta final escrita por el mismísimo Nasruddin. Una carta dirigida al destinatario original de todo este cuento.
el niño Santi. Es una sección profundamente conmovedora. En la carta se le explica a Santi que existen personas en su vida que lo aman profundamente y que cada mañana realizan la misma práctica de los animalitos. Guardan silencio y entran en la luz. Guardan silencio, entran en la luz de la alta coherencia y desde allí le envían amor y protección en forma de bendiciones sostenidas por las 6 capas. Al diseccionar el propósito de esta carta, queda en evidencia un mecanismo de protección asombroso. Quienes cuidan a Santi están tejiendo activamente esa red de la que hablaba la segunda capa. La visión del águila. Sí, Esto significa que cada oportunidad que llega a la vida del niño, cada puerta que se abre con aparente casualidad, o cada maestro y guía que aparece en el momento justo para ayudarlo, no son coincidencias aleatorias. son recursos organizados. Son el resultado directo de esa intención enfocada, de esa alta coherencia cardíaca mantenida por sus seres queridos. Es la máxima expresión del principio de co-creación, que es básicamente organizar el campo cuántico a favor del desarrollo de otro ser humano. Y para cerrar cualquier duda sobre si esto es solo un lindo pensamiento, hay un epílogo fenomenal. Alguien cuestiona a Nasruddin, preguntándole si realmente todo este proceso de la oración solar cambió algo tangible. La prueba de fuego. Nasruddin señala a los animales que ahora duermen en absoluta paz y abundancia tras haber llegado consumidos por el pánico y responde con una frase que sintetiza la exploración de hoy. Dice, no cambió el mundo de afuera, cambió el campo de adentro. Y cuando el campo de adentro cambia, la realidad de afuera no tiene más remedio que reorganizarse. Es una síntesis impecable de la interacción entre la conciencia y la materia. No se trata de intentar mover montañas empujando las rocas con las manos vacías, se trata de alterar la resonancia interna, el campo electromagnético propio. Y el entorno responde. Al hacerlo, el entorno, que responde a esas mismas leyes físicas universales, se reconfigura para hacer eco de esa nueva frecuencia de armonía. Recapacitando sobre la magnitud de este documento, resulta evidente que supera con creces la etiqueta de un cuento para niños. Lo que se ha desmenuzado hoy es un mapa operativo detallado. Un manual de vida. Ofrece 3 momentos muy claros: el silencio absoluto, la inmersión en una conciencia superior de gratitud y la resonancia compasiva. Y acompaña esto con 6 perspectivas estratégicas para erradicar el miedo paralizante. Logra articular que la quietud interna posee un impacto medible sobre la realidad externa. Resulta ser una herramienta de un valor incalculable para cualquiera que busque anclarse en medio de la tormenta actual. Totalmente. Surge una reflexión interesante para llevarse hoy a la almohada. Una inquietud que se desprende de forma natural al asimilar la dimensión de estos conceptos. A ver. Si se asume como válido que el campo interno reorganiza la realidad externa a través de este entrelazamiento cuántico, y si se observa como una atmósfera familiar de alta coherencia organiza los recursos para un niño como Santi, cabe preguntarse qué ocurriría a gran escala. A nivel global, dices. Exacto. ¿Qué pasaría si, frente a las enormes crisis sistémicas y los desafíos globales, un colectivo significativo de personas decidiera aplicar esta misma técnica de forma deliberada y simultánea? Wow. Si una mente fragmentada genera escasez a su alrededor, es posible que una red masiva de individuos operando en alta coherencia cardíaca pueda impulsar una reorganización de los sistemas del planeta sin necesidad de emplear la fuerza bruta o el conflicto exterior. Es una posibilidad profunda para contemplar sobre el verdadero poder de la conciencia colectiva. ¡Qué idea tan poderosa para culminar este recorrido! Es una auténtica invitación a observar de qué manera estamos cultivando nuestros propios jardines internos y a poner a prueba los efectos de esa coherencia en el día a día a partir de mañana mismo. Ha sido un verdadero privilegio desentrañar estos conceptos y expandir la perspectiva. Gracias a nuestra audiencia por acompañar este espacio de cuestionamiento y descubrimiento. Hasta el próximo análisis a fondo.